Hoy vamos a tocar un tema delicado, un tema del día, que ocurrió el fin de semana, el domingo precisamente, donde AMLO, Andrés Manuel López Obrador, pues habla sobre la amnistía, ¿no? Este domingo se fue a Guerrero, dio ahí un speech y habla justamente en su discurso de que si llegara él a ser presidente el próximo año, en las elecciones del 2018, si él llegara a ganar, pues se podría hablar sobre una amnistía a los líderes de cárteles del narcotráfico. Para empezar, ¿qué es la amnistía como tal, no? Es el perdón, y así está puesto, el perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores. Tiene connotaciones jurídicas, por eso es que ha causado tanta polémica, porque no dijo le vamos a perdonar ciertos delitos a líderes de cárteles, que de hecho uno de los reporteros se lo preguntó, ¿no? ¿Y qué pasará? ¿Va a aplicar ese tipo de amnistía a líderes de cárteles, a narcotraficantes? Y él dijo, puede ser, hay que ver todas las posibilidades, ¿no? O sea, básicamente AMLO propone, si yo llego a ganar en las elecciones del próximo año, como arte de magia literal, pretende quitar la corrupción, pretende que todo el país, o todo lo malo que tiene el país en este momento en materia de seguridad, de gobierno, de violencia, pues se va a sumar. Y el planteamiento inicial, como lo dice Froilán, no es malo, es bueno, es correcto. Y bueno, ante la situación que estamos viviendo, por supuesto, con esta ley de la militarización, cuando los políticos pues están viendo la solución nada más en la guerra, pues él de alguna manera está pues queriendo poner o dar una solución muchísimo más pacífica, ¿no? Y él agradece que existan este tipo de candidatos con otro tipo de opciones. No está a favor de la amnistía, como dice, hay que analizarla, hay que ver qué tipo de amnistía es la que él propone, si es una general, si son con delitos más específicos, pero agradece que se tengan otro tipo de propuestas que no sea combatir violencia con violencia, guerra con más guerra, ¿no? Tú cometes un crimen, le estás robando a la nación, debes de tener una sanción, no puede haber tipo de impunidad. Yo creo que puede haber tipo de impunidad en otras partes. Y otro de los ejemplos que vi hace rato era muy claro, que lo daba justamente Álvaro Delgado, este periodista, que decía, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en algún punto en el que, por ejemplo, con los normalistas, ¿no? Hay militares, hay autoridades que no pueden hablar o no quieren hablar o no se han atrevido a hablar sobre lo que pasó, por ejemplo, en este caso, pues lo deja muy en claro, ¿no? Se va a tener una amnistía siempre y cuando también las víctimas, en este caso las familias de los normalistas, pues estén de acuerdo con que se tenga esta amnistía. ¿Y por qué puede ser bueno en este tipo de situaciones? Nada más, no estoy hablando de los políticos corruptos para que sea y se vaya a la impunidad, porque aguas, es muy diferente tener impunidad a una amnistía, es muy distinto. Pero, sin embargo, también hay que ver cuál es la propuesta, hasta dónde va a llegar, porque claro que esta amnistía se puede volver una manera de impunidad muchísimo más fuerte de la que ya existe en el país con todos los políticos. Exige justicia en este momento y lo que dice, no queremos más impunidad y menos ahora con criminales, y él no está a favor de esta amnistía anticipada. Entonces sí, es lo que estábamos hablando hace rato. Hay una ligera línea entre tener esta amnistía y ver hasta dónde va a llegar, y también se puede volver en una mayor impunidad para todos los políticos en algún punto, que eso es justamente lo que no se quiere quedar, ¿no? Amnistía no es lo mismo que impunidad, y esto sí hay que dejarlo muy, muy claro. Y también hay de crímenes a crímenes, entonces hay que considerar una amnistía y hasta dónde se tendría, ¿no? En qué crímenes específicamente sí lo harían y cuáles podrían ser los términos para empezar a construir esta paz en México. Y no esta paz con AMLO en México, porque yo creo que por el que yo votaría sería por AMLO, pongan la amnistía o no pongan la amnistía. No nos podemos dejar llevar por esta parte que, como bien decían, a veces hay medios que nos están poniendo y que nos los pintan uno como el malo y a otro como el bueno, y en este momento eso está pasando, y por eso nosotros lo estamos planteando de una manera distinta. No estamos a favor de AMLO ni a favor de ninguno de los otros candidatos, pero no nos podemos dejar llevar con que los otros están combatiendo guerra con la guerra, que sí, en parte las estrategias para mí tampoco son las correctas, pero tampoco las de AMLO, y tampoco nos podemos dejar llevar porque AMLO quiere la paz y perdonar a todos, porque no, también hay gente que necesita una sanción, también hay gente que necesita, nosotros como humanos necesitamos tener una consecuencia de nuestros actos, ¿no? Si no, nos vale, literal nos vale madre y lo seguimos haciendo. Entonces esto ya no puede ser, no puede seguir pasando. Sí, pero hay mucha corrupción en nuestras cárceles y no funciona como centros de rehabilitación porque los mismos custodios o las leyes ya no funcionan, pero para que ellos puedan salir y de alguna manera adaptarse con su entorno, regresar, tener una vida normal, entonces regresan a lo mismo, vuelven a robar y a veces hasta lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque vivir en una cárcel en México es muy fácil, les dan comida, les dan un techo donde vivir, ¿no? Donde bañarse,
y aunque las condiciones, digo, no son las mejores, pero sí, esto pasa. Hay que tener muy en cuenta quiénes son o quiénes van a ser los candidatos, y qué proponen y qué consecuencias pueden tener a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque no se trata de que nos las pinten muy bonito, de que nos pinten la amnistía como la paz en México y que nos pinten a los otros candidatos como que son los que quieren guerra en el país, porque no, ambas partes tienen su lado bueno, ambas partes tienen sus contras también, y tenemos que analizarlas. Está en nuestro derecho y está en nuestras obligaciones analizar todas estas propuestas. Por eso todos los que están quejando de no y AMLO, escuchen, estamos aquí para analizar, aquí no estamos para tirarle a nadie, ni estamos para ponernos de un lado o del otro. Estamos para analizar las situaciones, para ponernos los hechos que están pasando. Y esto pasó ayer domingo y yo creo que sí es un tema importante. ¿Qué va a pasar si llega AMLO? ¿Hasta dónde va a llegar esta amnistía? Y obviamente espero, y en esta semana que tiene que hacerlo, salga este personaje político y nos diga ¿a qué se refería? Porque también lo deja muy ambiguo. ¿Amnistía pero en qué? ¿Una amnistía general o una amnistía más específica en ciertos crímenes? ¿O qué es a lo que va a llevar?